hermanos, me da mucho gusto verles. Bueno, lo voy a ver mejor cuando prendan la luz de este lado, porque lo veo a todos negritos. Sí, Dios los bendiga. Estamos bien contentos de estar en casa y le decíamos el primer servicio, lo decíamos el martes, lo decíamos el jueves y lo quiero decir ahora igual. Le agradezco a todo el equipo que estuvo pendiente, que estuvo trabajando, que estuvo sirviendo, que estuvo dando lo que ha recibido de gracia. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estuvieron haciendo, todo lo que quedaron a cargo, y bendecimos su vida. Sí, y gracias igual a todos ustedes por permanecer recibiendo palabra, por confiar en las personas que han sido asignadas, en entregar la palabra y ministrar aquí en la casa. Amén. Pues Dios ha puesto una palabra para compartir con ustedes. El día de hoy pues celebramos lo que es la cena del Señor y siempre tratamos de que se entienda que comprendamos lo que representa el sacrificio de Jesús. Cuando celebramos la cena, la última cena que realmente era la Pascua, y en la celebración de la Pascua, que era una de las fiestas más importantes del pueblo judío, se sacrificaba un cordero, pero el cordero tenía que ser sin mancha, ¿verdad? Y cada vez que se hablaba de celebrar la Pascua, eso quiere decir que iban a matar un cordero, o que iban a matar un toro engordado, y que se iba a haber una gran cena donde todos iban a participar como familia, ¿verdad? Representaba la unión, representaba comunión entre la familia, pero también recordaban la libertad que el Señor había traído a su pueblo de Egipto, donde habían pasado por más de 400 y tantos años. Se sacrificó un cordero y la sangre del cordero se usó para marcar los linteles de la casa, y esa sangre significaba que había ya pagado un precio de sangre, que había muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces cuando marcaban las puertas, lo que hacía era que se hablaba de que había muerte, entonces ya el ángel de la muerte no entraba a esa casa porque había muerte. Entonces seguía, y donde quiera donde no había una marca de la sangre, entonces ahí todos los primogénitos, la Biblia dice que murieron todos. Amén. Entonces festejamos la cena del Señor porque la Biblia dice que tenemos que hacer un memorial, es decir, recordar lo que ocurrió hace tantos años atrás. Entonces tenemos que recordarlo, y cuando lo recordamos se revive nuevamente en nuestro espíritu. Es como si estuviéramos experimentando la cena que los discípulos tuvieron con Jesús hace más de 2000 años. Hoy nosotros tenemos la cena con Jesús, porque realmente la cena con Jesús fue un tema profético, fue el cumplimiento de una profecía. Está hablando de un tema de revelación para que nosotros operáramos por revelación. Hubo un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces cuando nosotros nos sentamos y recibimos la palabra, y la palabra es revelada en nuestra vida, escrito revelado en nuestras vidas, entonces todo cambia. Amén. Entonces yo quiero enfocar el mensaje. Hay un mensaje que es centrado en algunos puntos importantes, pero terminaremos haciendo lo que es la cena del Señor hoy. Entonces quiero que me acompañes en Juan capítulo 8 versículo 1. Juan 8 versículo 1 hasta el 6 primero, y después vamos poco a poco. Amén. Ok, la palabra del Señor dice así, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, vino el pueblo a Jesús, dice, y sentado él les enseñaba. Cristo le enseñaba porque él es el maestro. Él les enseñaba a gente que no tenía un conocimiento. Él le enseñaba y revelaba a través de una enseñanza para cambiar la mentalidad de cada uno de ellos y que entendieran, porque Cristo también era la palabra revelada. Amén. Versículo siguiente: entonces los escribas y los fariseos, aquí el escenario cambia. Los escribas y los fariseos, dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dice, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? Le hacen una pregunta a Jesús y están probando a Cristo. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde. Gracias por bendecirnos. Te pedimos que
que te manifieste, que nos ilumine nuestras mentes, Señor amado mío, y que venga la revelación de tu palabra, que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, y que tú traiga bendición y vida eterna en cada uno de nosotros. Tómame y dame la gracia para entregar el mensaje que tú has puesto en mi corazón en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí vemos Jesús está dando una enseñanza. Una de las cosas importantes que tenía Jesús es que cuando Él daba una enseñanza, Él siempre daba una demostración de su enseñanza. Estaba respaldado con demostración. Y yo no creo que haya sido lo que ocurrió, fue algo por accidente o fue una casualidad. Yo creo que tenía que ver algo con el mensaje de lo que Cristo estaba enseñando. Él estaba enseñando, Él estaba predicando a la gente que venía con deseo de escuchar palabra viva. Cristo comienza a enseñar la palabra viva y se presentan, viene al escenario los fariseos y los escribas y traen a una mujer sorprendida en el acto mismo, dice, del adulterio. En otras palabras, una mujer que había pecado. Quiero que conmigo, la mujer fue sorprendida en pecado, era culpable de muerte, había que apedrearla, no, pues no lo escucho, sí, había que matarla y ellos venían con toda su fuerza a matar a la mujer, a apedrear a la mujer. ¿Por qué? Porque Moisés ya había registrado que cuando se sorprendiera a alguien adulterio, tanto hombre como mujer, dice que tenía que morir apedrada, tenía que ser juzgado por causa de su pecado. Es importante que entienda esto. La paga del pecado, ¿qué? La mujer había pecado. Entonces realmente, yo le decía esta mañana, realmente cuando hablamos de la mujer que fue sorprendida en pecado, nosotros normalmente muchas veces hablamos mal y decimos, pobre mujer, y esa mujer, cómo la van a apedrear, qué malos. Y yo creo que sí, porque estaba en pecado la mujer, ¿verdad? Y también pensamos y juzgamos a los fariseos porque los fariseos estaban haciendo algo, pero realmente lo que los fariseos estaban haciendo era algo que decía la ley. La palabra decía eso. Y más, yo quiero que me acompañe, mire, para que ustedes vean, en Levítico capítulo 20, versículo 10, quiero que lo miremos. ¿Qué escribió Moisés? Y lo que escribió Moisés, los 5 libros que escribió Moisés, son los 5 libros, la base, el fundamento del pueblo de Israel. Es la ley del pueblo de Israel, es la constitución del pueblo de Israel. Y miren lo que dice. Dice, Levítico 20:10. 20:10. Ok, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué? Muertos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que vayan en Deuteronomio 22:22 a ver qué nos dice en este otro libro. Deuteronomio 22:22. Dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así dice, quitarás el mal de Israel. Eso dice en Deuteronomio 22:22. Pero no dice solamente a la mujer. De hecho, me llama la atención por qué razón solamente llevaron a la mujer y no llevaron al hombre. Porque si lo descubrieron, tenían que haber llevado al hombre también. No sé qué pasó aquí. A lo mejor era uno de los que estaba con la piedra, ¿verdad? Que estaba dispuesto a matar a la mujer. Pero me llama mucho la atención que no aparece en el escenario aquí el hombre, porque aquí la Biblia dice que la descubrieron en el mismo acto. Entonces ahí había un hombre. Si no había un hombre, no estaba pecando entonces la mujer, ¿verdad? Ahora, quiero que vayan Deuteronomio capítulo 17, versículo 5. Deuteronomio 17:5. Dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así que morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Tenían que haber varios testigos, no solamente yo sí lo vi. Bueno, ¿y quién más? Tiene que buscar otro testigo para que sea válido. Dice, la mano de los testigos caerá primero
sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es impresionante. Yo creo que los fariseos y los escribas, cuando llevaron a esta mujer, ellos llevaron a la mujer, realmente era haciendo un acto que estaba en la palabra. Ellos no estaban violando la palabra realmente. Ellos estaban haciendo lo que Moisés dijo que tenía que hacer. Y posiblemente en la primera fila, cuando llevaron a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ya estaban listos ahí, muy firmes conforme a la ley. Los que descubrieron a la mujer estaban con su piedra, posiblemente tenían una buena piedra, quizás hasta con puya, picuda, una piedra picuda, para que agarrara bien. Y yo creo que iban a darle las pedradas con ganas, estaban listos. Pero lo que ellos no estaban entendiendo, que cuando llevaron a la mujer con la persona indicada, aunque fueron para probar a Cristo, porque realmente querían ver a Cristo, querían que Cristo se equivocara en cuanto a la palabra que había escrito Moisés. Entonces ellos querían juzgar a Jesús. Y cuando van a juzgar a Jesús, ellos van a matar. Y ellos en su mente ya tenían en mente que esta mujer iba a morir. Esa mujer ya ese día iba a morir. A ver, ¿tú qué harías? Si Moisés dijo que tenía que matar a tal persona, así, 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 así. Y dice que Cristo, quiero que vean lo que dice Cristo en el versículo siguiente, en Juan capítulo 8. Juan 8, 7. Dice, Cristo se pone en el piso. Dice, y como, no, perdón, me adelanté. Quiero que vaya al versículo 1 otra vez. Vámonos hasta el versículo 6. Ellos le preguntan a Jesús, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cristo no necesitaba mirar a la mujer. Cristo ya sabía que la mujer había pecado. Tengo una pregunta, ¿era verdad que la mujer había pecado? Otra vez, ¿era verdad que la mujer había pecado? ¿Tú cómo lo sabes? La Biblia lo dice, ¿verdad? Dice la Biblia que la mujer había sido sorprendida en el pecado. Entonces Cristo ya sabía que la mujer había pecado. Y Cristo sabía que los fariseos tenían razón en lo que tenían que hacer. Pero lo que ellos no entendían es que la palabra se había encarnado y que tenían poder para juzgar. Era Cristo. Pero que Cristo no venía solamente para juzgar, sino que Cristo había venido en su primer viaje, fue para redimir. Él venía para derramar su gracia, Él venía para cambiar y rescatar al pecador. Él sabía que la consecuencia del pecado es la muerte, y Él sabía que todos estábamos condenados a la muerte por causa del pecado. Cristo lo sabía, y por eso Él tenía que introducirse en la tierra. Él tenía que venir a enfrentarse, encontrarse con la humanidad que fue creado a su imagen y su semejanza. Cristo no necesitaba mirar fijamente a la mujer para descubrir si había pecado. Cristo ya lo sabía. Entonces dice que Él comienza a escribir, y es un buen tema de ver qué habrá escrito Cristo en la tierra. ¿Qué significa todo esto que Él estaba haciendo aquí en la tierra? Pero de repente ellos comienzan a insistirle a Cristo. En el versículo 7, ahora sí vamos al versículo 7. Ellos comienzan a insistir, dice, y como insistieran en preguntarle, dice, se enderezó y les dijo, el que de ustedes o el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se la puso bien difícil Cristo, porque Él no agarró y dijo, bueno, ok, sí, mátenla, apedréenla, y podía haberlo hecho. Lo que Él hizo fue, ¿sabe qué? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que los que iban a matar a una mujer pecadora también eran pecadores. Los que estaban juzgando a una mujer que se merecía la muerte, también merecían la misma muerte.
porque la paga del pecado es la muerte. Entonces le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esta mujer merece, pero si tú estás en pecado, tú no puedes juzgar a una persona que esté en pecado. Porque nosotros normalmente estamos en pecado y estamos buscando cómo acusar a la persona que está en pecado. Nosotros normalmente siempre andamos buscando, estás en pecado, estás en pecado. Y sí. Y pastor, mire, aquí le entrego a mi marido que está en pecado. Pastor, mire, le entrego aquí a mi esposa que está en pecado. Pastor, mire, aquí le enseño a mis hijos, corríjalo, castíguelo que está en pecado. Y mire que está en pecado. Y eso hicieron con Jesús. Mira, aquí está. Esta mujer fue sorprendida. Aquí estamos todos listos para ejecutar, porque ellos pensaban que iban a llenar de orgullo el corazón de Jesús, independientemente de probar a Jesús y buscando a ver si él se equivocaba y a ver si él fallaba. No solamente la mujer había pecado, quiero que conmigo, no solamente la mujer había pecado. Otra vez, no solamente la mujer había pecado, sino que todos hemos pecado. Tú sabes que aquí hay dos personajes que entran. La mujer es un personaje que entra en el escenario y que te puede representar a ti y me puede representar a mí. Y podemos ser víctimas. Pero hay otro personaje que pueden ser los escribas y los fariseos, que son los que acusan a la mujer en adulterio. Hay dos tipos de personajes aquí. Uno, la mujer sorprendida en pecado, persona que siente condenada. Pero también vemos a los otros que están condenando a los que están en pecado. Yo te hago una pregunta: ¿cuál de ellos dos eres? No me responda. Piensa, porque Cristo puso claro el escenario. Cristo se revela porque Él tenía que revelarle a ellos, porque ellos necesitaban entender que necesitaban ser redimidos, salvados y rescatados por la condenación, no solamente de la mujer, sino la condenación de ellos mismos. Ellos también iban a ser condenados. Quiero que sigamos leyendo para que usted entienda. Versículo siguiente, el 8, dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Otra vez. Seguimos. Pero ellos, al oír esto, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Uno a uno, yo me imagino que pusieron, yo no sé si te escuchaste la canción que dice, de reversa, mami, no, creo que no estaba todavía, pero yo me imagino que todos fueron así, y fueron tirando la piedra por allá y salieron corriendo quizá por ahí, y quizás ese día no salieron más de su habitación, quizás pensando, porque su conciencia, oiga bien, la conciencia del ser humano te acusa. La gente no ve tu pecado, pero en tu conciencia está registrado el pecado. En la conciencia de nosotros ahí está registrado. La conciencia nuestra muchas veces se contamina. Y ellos tenían su conciencia contaminada. Ellos, su práctica era una práctica que estaba corrompida, porque ellos querían juzgar cuando ellos mismos estaban condenados por causa de sus pecados. Y simplemente Cristo ni siquiera le dijo, ¿sabe que yo los condeno? No. Solamente le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cristo ni siquiera le puso el dedo acusador, solamente le dijo una palabra. Y su conciencia es como una ventana en la computadora. Cuando tú picas la ventana, toda una información que tú dices, ¿de dónde salió todo esto? No, todo esto es parte de tu vida, lo que tú tienes, lo que te condena. Aquí hay una clínica espiritual sobre tu vida. De repente nosotros nos fijamos en la clínica espiritual del que está al lado nuestro y nos empeñamos toda una vida para ver la condición de la gente que está alrededor nuestro, pero no nos ocupamos para ver cómo estamos nosotros. ¿Cómo está tu vida? Yo necesito invertir tiempo en mi vida. Este es mi proceso de santificación y de purificación. Yo no necesito invertir mi tiempo para juzgar a la gente que está en pecado, porque ni siquiera Cristo vino a juzgar. En su segundo viaje, Él sí vendrá a juzgar. Pero Él ahora todavía está abierto la gracia de Cristo. Esta mujer experimentó, ¿sabe qué experimentó? Gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Eso vino a ser Cristo,
gracia, gracia, a darle gracia a todos los que creen en Él, le da la gracia, le da el regalo. La salvación viene por gracia, la redención es por gracia, el perdón es por la gracia. Cristo muere en una cruz, cambió la condición de una mujer. Y quiero que sigamos leyendo, por favor. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ¿verdad? Pero no terminó ahí. ¿Y sabe qué le dijo después? ¿Qué le dijo? Vete, porque no quiero que nos confundamos con el mensaje. Porque de repente agarramos y hacemos un mensaje de la hipergracia, donde tú puedes seguir pecando, puedes seguir adulterando, tú puedes seguir robando, puedes seguir mintiendo. Cristo no hizo eso, le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Porque Él sabía que el pecado es la paga, o la muerte es el pecado. ¿Cómo es? Sí, necesitamos nosotros comprender esto. Vete y no peques más. No porque yo estoy aquí sentado y estoy bien, es como que, ay, Cristo. No. Vete y no peques más. Si tú has tenido la gracia de Dios y te has salvado y te has rescatado, vete y no peques más. Vete y no peques más, porque el pecado traerá su consecuencia. El pecado traerá su consecuencia. La mujer llegó aquí no era porque ellos eran malos. La mujer llegó aquí porque ella había pecado. Si ella no hubiese pecado, ni siquiera los malos lo hubiesen llevado para juzgarla y matarla a pedrada. Nuestro pecado nos lleva a ser juzgados. Nuestro pecado nos lleva a sufrir consecuencias. Cristo le dice: vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. La gracia de Dios sobre ella. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa mujer en ese momento, ella pensaba que iba a morir. Y en ese momento tuvo la oportunidad de vida. Esa mujer nació de nuevo en ese momento. En ese momento las piedras se cayeron. En ese momento se terminó la condenación. En ese momento esa mujer tuvo una nueva oportunidad. En ese momento Dios no le dio una oportunidad para que fuera otra vez a vivir en adulterio. Esa mujer tuvo una nueva oportunidad para vivir ahora en santidad y representando a Jesucristo. Ese fue el mensaje de Jesús. No fue otra cosa. Ahora, este es el otro mensaje: no vivamos nosotros para juzgar al que está pecando. Y te voy a decir por qué. Vamos a ver alguna cita bíblica. Quiero que vayas a Romanos capítulo 2 versículo 1. Romanos 2, 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces, ¿qué? Lo mismo. Seguimos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, nosotros pensamos que cuando juzgamos a otros, nosotros pensamos que nos vamos a escapar de juicio. Es decir, nosotros pensamos que vamos a ocupar a Dios en el pecado del otro y que Dios no va a ver el pecado nuestro. Esa es la idea que nosotros hemos tenido. Mira, estás en pecado. Mira. Señor, mira. Y ese dice, o sea, ¿y tú? ¿Te imaginas que tú y yo vamos a acusar a la esposa o al esposo o a los hijos, como estos hombres fueron a acusar a esta mujer sorprendida en pecado? ¿Qué cree que Cristo nos va a decir a nosotros? ¿Sabe lo que Él diría? Si eres libre de pecado, tira la primera piedra. Y nosotros salimos de la habitación entonces otra vez. ¿O qué hacemos? O nos quedamos allá y le decimos: Señor, ¿sabe qué? Yo he pecado contra ti. Perdóname. Yo reconozco mi pecado. Yo no recordaba mi maldad. Yo no me acordaba de esto, Señor. Y ahora te ocupas, como David dice, escudriñame.
tú tienes que permitir que haya un escaneo en tu vida, en tu consciente, en tu subconsciente, un escaneo constante. Eso tiene que existir. Y yo le decía esta mañana que esto es como cuando de repente, yo no sé cuántos de ustedes han sentido mal de salud, pero hay veces que tú te sientes mal de salud. Te sientes débil, te sientes frágil, te sientes mal, incómodo, y de repente tú no sabes qué es lo que está pasando por dentro de ti. Entonces, ¿qué hace? Va con el doctor y el doctor te manda a hacer exámenes y te estudian un poco más profundo y descubren qué es lo que te está haciendo mal. Y te dan un tratamiento y te ponen una dieta para que entonces tú te puedas recuperar. Pero tú no te dabas cuenta, pero tu conciencia, lo que está dentro de ti, ahí está. Cuando viene el estudio, cuando yo vengo con Dios, Dios te estudia y Dios saca a la luz lo que te está afectando, lo que está dañando tu relación, lo que está haciendo que tú estés experimentando más tinieblas que la luz. Cuando tú te expones a Él, Él saca lo que está ocurriendo en tu vida y Él restaurará tu vida. Y entonces tú no vivirás simplemente afectado completamente por dentro, la conciencia, por causa del pecado. Cada vez que yo vengo el domingo, el martes o el jueves que estamos aquí, el Señor comienza a hacerte un estudio. Y el Señor te revela muchas veces. Y cuando Dios te revela cosas, lo que Él está esperando es que tú respondas a la revelación. Que responda de manera positiva a lo que Él te está revelando en el momento. Porque Él quiere sanarte, porque Él quiere restaurarte, porque Él te quiere fortalecer. Pero cuando tú haces oído omiso a lo que Dios te habla y tú continúas sin ejecutar, entonces tú sigues sintiendo los malestares de la consecuencia del pecado. Porque el pecado traerá su consecuencia. Habrán malestares, un vacío, un dolor, una separación completamente. Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces Dios va a tratar constantemente contigo y conmigo para que estemos sanos en la manera correcta. Por eso David dice: Señor, escudriñame para ver si hay algo en mí. Si hay algo en mí, dímelo. Porque él sabía que él no podía estar separado de Dios. Amén. Entonces eso es importante que nosotros hagamos. Vamos a ir a Romanos capítulo 2:22. Romanos 2:22. Dice: tú que dices que no. Ok, tú que dices que no sea adúltera. Adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Dice: ¿por causa de quién? De nosotros. Nosotros muchas veces como cristianos, nosotros agarramos y le hablamos a la gente que no adultere y adulteramos. Le decimos a la gente que no mienta, pero mentimos. Le decimos a la gente que no robe, pero robamos. Le decimos a la gente que no maldiga, pero maldecimos. Le decimos a la gente un montón de cosas, pero nosotros lo hacemos. Entonces la gente, los gentiles, los que no han entregado su vida a Cristo, nos ven y dicen: o sea, este me dice a mí que no haga esto, pero veo que lo hace. O sea, este me dice que no haga aquella cosa, pero lo veo como está en su familia. Yo veo como hace con su esposa o con su esposo. Veo cómo hace con su papá o con su mamá. Veo cómo hace esta práctica. Entonces lo que dicen la gente que no vienen a la congregación, que no son cristianos, que no le han entregado su vida a Jesús, lo que dicen es que los cristianos somos, ¿qué? Hipócritas. Entonces la misma Biblia dice que por causa de nosotros hay muchos que no vienen. Dicen: no, para ser como este mejor no voy. O sea, ¿cómo voy a hacer si míralo? Este tiene 20 años y míralo cómo está. O sea, no tiene sentido. Como que no cacha, como que no cuadra. Entonces vivimos nosotros desfasados de una realidad espiritual. Los fariseos estaban desfasados. Estaban viviendo algo que no. De hecho, Cristo le decía a los fariseos: hey, a la gente le decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque
Los fariseos dicen, pero no hacen. Entonces, una pregunta, otra vez. ¿Cuál de los dos personajes soy yo? No me contestes, solamente para que tú medites. ¿De la mujer adúltera que fue sorprendida en el pecado de adulterio, o de los fariseos que acusan a la mujer adúltera? Son dos personajes en la historia. Nosotros muchas veces ocupamos uno o ocupamos el otro. Esta historia nos representa en alguna de las dos áreas nosotros. Y tenemos que hacer una revisión en nuestro ser interior. ¿Sabe por qué? Porque es que Cristo vendrá pronto, y Cristo vendrá por su iglesia, y Cristo vendrá por los que se han arrepentido de su pecado. Cristo vendrá por los que se han ido y no han pecado más. Cristo vendrá por los que realmente tienen la voluntad de agradarle y honrarlo a Él con toda su vida. Cuando Él me rescató, cuando me salvó, Él no me salvó para que yo para que yo regrese al pecado otra vez con mayor fuerza. No, Él me rescató y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Tiene una nueva oportunidad para vivir. Soy un nuevo hombre, una nueva mujer para vivir. Necesito dar testimonio, mi compromiso, que la gente allá diga, ¿sabe qué? Yo quiero ir allá. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque ve mi testimonio, porque ve tu testimonio. Que la gente, tú no tengas que rogarle a la gente ni tengas que hacerle algo para... No, la gente cuando ve que tu vida, ellos mismos van a venir. Tu familia, ellos mismos van a venir porque ellos han visto un antes y un después de tu vida. Ellos necesitan ver testimonio. Ellos ya no quieren escuchar que tú le digas más. Ellos quieren ver lo que está ocurriendo. Entonces el apóstol Pablo cuando escribe aquí, y sabe que el apóstol Pablo escribe esto hace más de 2000 años, pero se sigue repitiendo. Hoy todos decimos, sí es cierto. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo no quería, cuando a mí antes me predicaban de Jesús y me hablaban de cambiarme de donde me habían criado a mí, de repente yo lo meditaba mucho porque es que yo miraba muchos testimonios que no me agradaban. Hasta que Dios tuvo que tratar de manera poderosamente conmigo, hasta que yo tuve que hacerlo no por el testimonio de otro, sino por una necesidad interna. Pero realmente debería de ser por la necesidad, pero también por el testimonio de la iglesia, de los hijos de Dios. Amén. ¿Hay hijos de Dios aquí? Sí, Dios quiere que esto ocurra. Miren, Cristo, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo viene pronto? Una pregunta, ¿qué Cristo viene pronto? Cristo viene pronto a levantar a los que han sido salvos porque han creído en Él, a los que han sido redimidos. Y Cristo viene pronto también a hacer otra cosa, a juzgar a los que no lo han creído en Él, y esos serán condenados. Si esa mujer no se arrepiente, esa mujer que fue sorprendida, esa mujer sería condenada. Pero como esa mujer aceptó y siguió a Cristo y demás, esa mujer no está en la lista, yo creo, de los condenados. Pero hay muchos que serán condenados porque simplemente no han aceptado ni han recibido a Jesucristo. Es más, miren, Juan capítulo 3, versículo 18, quiero que lo vea, por favor. Juan 3, 18. Dice, el que en Él cree no es que condenado. En otras palabras, todo el que quiere condenar a alguien que ha creído en Cristo va a tener que tirar la piedra para otro lado. Porque aunque tú quieras condenarlo, ya Cristo lo perdonó. Y eso es importante que lo entendamos, porque hay gente que se molesta hasta con Cristo, como, ¿cómo puede ser posible que lo vas a perdonar después de tanto daño que me ha hecho? Tú, aunque sea una uña, debes de arrancarle, Señor. Tiene que hacer juicio con él. Y el Señor dice, bueno, pues si vamos a hacer juicio, voy a tener que arrancarte un dedo a ti, arrancarte el pie a ti. Hay mucha gente que tiene bronca con Cristo porque no entiende esto. El que cree en Él, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios en ese entonces. Versículo siguiente dice, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, su pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Hay muchos que aman más el pecado, hay muchos que aman más las tinieblas.
Y yo le decía esta mañana que de repente imagínate este cuadro. Usted agarra y está viviendo aquí en la luz y Cristo viene, pero hay muchos que se detienen y ya se aburren de vivir en la luz. Ya como que, ay, ya tengo 20 años de ser cristiano, ya como que he sido muy bueno por mucho tiempo. Me voy a bajar por aquí a ver qué tal con las tinieblas. Y se meten entre las tinieblas y se pierden en las tinieblas. Y según están disfrutando las tinieblas, pero hay una consecuencia de meterse en las tinieblas. Porque todo el que esté en tinieblas será juzgado. Amén. Esto es importante que yo lo entienda, que lo comprenda. En Juan capítulo 5, versículo... Otra cosa, Juan 5:7, por favor, quiero que vea este cuadro. Juan 5:7 dice, esta historia la conocemos, la hemos escuchado mucho. Un hombre enfermo, paralítico, dice que estaba el estanque y dice que había un movimiento y cada vez que llegaba el movimiento que venía un ángel movía, el que llegaba ahí enfermo y se metía dice que se sanaba. Pero Cristo viene y se encuentra con este hombre que él no podía llegar porque era paralítico. Dice que le hace la pregunta a Cristo y dice, pues no puedo porque cada vez que quiero llegar no puedo porque nadie me ayuda. Y Cristo viene y se presenta con ese hombre que está en esa condición. Y quiero que conecte ahora para que entienda el contexto. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús tiene poder y tiene autoridad para decirle a cualquier persona que tenga un lecho que se levante y que tome su lecho y que ande, que camine con el lecho. Y cuando Cristo hace esto, le rompe la estructura religiosa de los fariseos en su tiempo. Le rompe la cabeza. Y entonces mira lo que ocurre, seguimos. Dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esa fue la ofensa más grande de los fariseos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito levantar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo a ese hombre que fue sanado y le dijo, mira, has sido sanado. No que dile a la persona que está a tu lado, no peques más. Respóndele, y tú tampoco. Sí, no peques más que no, dice, para que no te venga algo, ¿qué? Alguna cosa peor. Cristo terminó su mensaje. Cristo no solamente sanó a ese hombre, sino que al final le dijo, no peques más, porque quiere decir que entonces posiblemente había pecado. La condición tenía que ver con temas de pecado. Vete y no peques más. Mientras Jesús está sanando a un hombre, restaurándola, redimiendo a un hombre, los fariseos estaban buscando cómo condenar al hombre que no había caminado en su vida. El hombre, porque el día de reposo levantó su camilla, entonces estaban buscándolo y estaban acosándolo por lo que tenía. Los fariseos siempre están buscando los errores cuando Cristo está haciendo un milagro. Muchas veces hay gente que está siendo bendecida por Cristo y hay otra persona que están rebuscando los pecados de la gente. Seguro que ese algo está haciendo, segurísimo que en algo está mal, segurísimo que está en pecado. No debería hacer tal cosa, es que debería hacer tal cosa, en vez de ver qué fue lo que pasó, que esta persona se sanó cuando toda su vida había sido un paralítico. Cristo vino a cambiarlo todo. Ese Cristo está aquí, ese Cristo está esta tarde en este lugar. Estamos celebrando ese Cristo. Ese Cristo es el que está hablando. Cuando leemos su palabra, Él mismo está soplando de su aliento de vida sobre tu espíritu, sobre ti. Y si tú entiendes lo que Él está haciendo esta tarde, entonces tu vida será completamente diferente. Quizás tú eres alguien paralizado espiritualmente,
Cristo quiere soplar sobre ti para que no siga paralizado espiritualmente. Si eres alguien que está bajo una condenación, Cristo viene a romper la condenación de tu vida. Quizá todo el mundo está preparado para apedrearte, pero Cristo viene a hacer la diferencia. Llega un momento que queda solamente un espacio para ti y para Cristo. Y Cristo te va a decir al final: vete y no peques más, yo te perdono, yo te libero. Cristo cuando murió, eso fue lo que hizo. Tú tenías que morir en una cruz. Tu sangre era la que tenía que ser derramada, pero Cristo derramó su sangre. Cristo puso su cuerpo cuando Él no tenía pecado. Él murió en una cruz para que tú seas libre de tu pecado. Yo no sé si usted entiende esto, pero te está hablando de una persona que vivió condenado por muchos años de su vida. Yo viví condenado donde yo sentía el rechazo porque me había equivocado tanto. Yo sentía que yo no me merecía muchas cosas, hasta que entendí la cruz. Hasta que he entendido y sé que soy amado por Dios y que he sido rescatado por Cristo. Y hoy entiendo que represento algo para Cristo. Hoy entiendo que tengo que dar un testimonio. Y ¿sabe lo que dice Mateo capítulo? Dice, da de gracia lo que de gracia tú has recibido. Si yo he sido perdonado por gracia, si todos mis pecados han sido perdonados, ¿será que yo necesito condenar? No, yo necesito comenzar a hablar a la gente y decirle: ¿sabe qué? Yo también estaba igual que tú. Yo estaba en pecado igual que tú. Yo estaba mal. Yo estaba desahuciado. Yo de verdad, yo no valía un peso. Pero hoy entiendo que mi valor ha cambiado porque he entendido que Cristo derramó su sangre por mí. Costó la muerte del Señor. Pero ese mismo Señor resucitó y dijo: quiero que hagan un memorial. Quiero que recuerden lo que yo he hecho por cada uno de ustedes. La condición de tu vida oiga bien, va a cambiar tu condición de acuerdo a la revelación que tú estás teniendo. Si hay una revelación que tú estás teniendo, oiga bien, tú no vas a participar en esto simplemente por un acto religioso. Tú vas a participar porque tú entiendes que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú no vas a vivir tu vida ahora dedicándole tiempo en el internet a buscar los que están pecando y condenar a los que están pecando por internet. No, ahora tú vas a vivir en la presencia del Señor, mirando cómo purificarte y prepararte para cuando Cristo venga, tú seas de los que se levantan con Cristo. No ser condenado por andar condenando a otro, porque esa no es nuestra posición de condenar a nadie. Nuestra posición simplemente es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bendice a la gente, perdona a la gente, ama a la gente, amémonos unos a los otros, perdonémonos unos a otros. Cristo enseñó eso. Moisés enseñó y dijo que había que matar a pedrada y todo eso, pero después Cristo dijo: no, perdonemos a nuestros hermanos, no condenemos para que no seamos condenados. Cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que están cayendo, te están señalando a ti como culpable, culpable, culpable. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí? No estés señalando, porque mientras tú estás señalando, te estás condenando a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Necesito ver a la gente y tener misericordia. Aquella gente que están sufriendo por su pecado. Tener misericordia, orar por ellos y bendecirlo. Ese es mi llamado. Ese es tu llamado, iglesia. Amén. Vamos a ir terminando. ¿Me ayudan en piano, por favor? En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Primera de Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Dice, es decir, quizás yo puedo no recordar algunas cosas, pero eso no quiere decir que yo soy justificado. Muchas veces somos condenados por cosas que tú no recuerdas, pero ahí está. No porque tú no lo recuerdes, no vas a hacer. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también
lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Nosotros podemos envanecernos unos contra otros. Vamos a ir en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, él tomó tu pecado, se hizo pecado a sí mismo, para que fuéramos hechos tú y yo justicia de Dios. Romanos 3:22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, Jesús, Él dice en su palabra, dice que Él no había venido para abrogar la ley. Él no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplir la ley. Es importante que entendamos esto. Por esa razón festejamos la cruz, porque Él realmente, Él no evitó la ley, sino que Él cumplió la ley. Por eso tuvo que haber muerte, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo escribe aquí, y conste que el apóstol Pablo fue un fariseo. El apóstol Pablo fue un perseguidor. El apóstol Pablo fue uno de los que presenció cómo matar a alguien por pecado, como a Esteban fue muerto por pecado, o bueno, porque ellos consideraban que era pecado. Ellos lo juzgaron, y el apóstol Pablo era el que estaba sentando, no, sí, debe de morir, ha pecado, porque estaba predicando de Cristo Jesús. Entonces él tiene revelación, y él opera bajo una revelación, y él escribe en esta revelación, y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí viene la justicia de Dios. Cuando yo tengo mi fe en Jesucristo, entonces soy justificado. Sí, la ley es por ley. Mi fe, a ver si me doy a entender, quiero explicarme muy bien. Cuando yo tengo mi fe en Cristo Jesús, es decir, Él está tomando lo que yo tengo, creo en Él, creo en su promesa y creo en su palabra. Entonces Él agarra y ocupa mi lugar, cumple la ley. Entonces yo soy salvo por la fe en Cristo, porque Él ahora ocupó mi lugar. Entonces yo recibo la gracia de Cristo Jesús en mí. Hubo muerte, solamente que no fue la tuya. Hubo muerte, solamente que Cristo ocupó tu lugar. Cristo tomó tu nombre y puso su nombre, borró tu nombre de la condenación y puso su nombre para ser condenado por el pecado. Es importante que entienda esto. Cuando tú logras entender esto, tú siempre vivirás con gratitud por Cristo Jesús. Cuando tú entiendes esto, tú vivirás apasionado por Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, si este murió por mí, imagínate las mujeres que le iban a matar a pedrada. ¿Qué crees que tenía que hacer esta mujer cuando Cristo le dijo: yo no te condeno tampoco? ¿Qué crees que tenía que hacer a partir de ese momento esa mujer? A ver, ¿qué? Vivir para Él. A partir de ese momento era que esa mujer que tenía que estar detrás de Cristo. Señor, ¿dónde vas? Yo quiero estar contigo. Porque, oiga bien esto. Porque posiblemente si esa mujer no estaba cerca de Cristo, la podían volver a agarrar y caer la pedrada y matarla. Ey, ¿está aquí conmigo? Esta mujer necesitaba caerle atrás a Cristo, seguir a Cristo, ser un seguidor de Cristo. Porque siempre habrá alguien que te quiere condenar. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Por eso necesito perseguir a Cristo, buscar a Cristo, poner mi mirada en Cristo. Cuando tú te alejas de Cristo, entonces los fariseos tendrán su piedra en la mano
para matarte a pedrada. Los fariseos, los que acusan, los que andan juzgando, están buscando cómo matarte. Pero cuando tú estás detrás de Cristo, ¿cómo se llama? Andrés, venga por favor. Imagínate que Andrés es Cristo. Si Andrés vino, intercedió por mí ante esa bola de asesinos religiosos, entonces yo ahora, ¿puede caminar Andrés por favor? Yo estoy aquí. Yo no me voy a apartar de Andrés. No. Yo voy a comer el pan que come Andrés. Yo voy a dormir donde duerme Andrés. Yo voy a estar ahí, voy a escuchar a Andrés, a ver qué autoridad tiene Andrés. ¿Cómo fue que me libró de la muerte? ¿Cómo me salvó de ahí? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué quiere que haga? Andrés quiere que te limpie los zapatos. Yo te limpio los zapatos. ¿Qué quiere que haga? Que agarre mi perfume bien caro, que te unja, te voy a ungir. ¿Qué quiere que haga Andrés? Porque Andrés me salvó la vida. Andrés me rescató de la condenación. Y no solamente hizo eso, sino que después Andrés, ¿sabe lo que hizo? Murió en una cruz. Andrés nos levantó, hablando de Jesús, no levantó un grupo religioso. Él vino a traer salvación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que el mundo no sea condenado. Tú y yo no somos condenados cuando estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Ni el diablo puede atormentarte, porque tú estás escondido en el hueco de su mano. Nadie más puede hacer esto por ti. Por eso Cristo se merece toda mi alabanza. Cristo se merece toda mi adoración. Cristo se merece todo mi servicio. Cristo se merece toda mi pasión. Cristo se merece toda mi fuerza, mi juventud. Todo lo que soy es de Cristo. Ya no vivo. Ya yo no vivo para la gente. No vivo para la gente. Ahora vivo para Cristo. Gracias. Muchas gracias. Ya no vivo para la gente. Ahora vivo para Cristo. Ahora yo no vivo que si delante de la gente me trato de portar bien, ponerme mi corbata y mi saco y apariencia. No. Aún en la intimidad, en mi secreto, necesito vivir para Cristo. El que viva para Cristo, no en el secreto hará otra cosa. En el secreto seguirá honrando a Cristo. No solamente cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con los pastores, cuando estoy con mis hermanos. No, aún en la intimidad, en el secreto, ahí honraré a mi Cristo. El que conoce lo que hay en mi conciencia, el que conoce la lista de mis pecados, de mis debilidades, Él es el que conoce cuál es mi condición. Él conoce mi necesidad. A Él le puedo decir: Señor, ¿sabes qué? Aquí tengo problemas, ayúdame, fortaléceme en esta debilidad. Ayúdame, Señor, para que no me condenen más. Y entonces Él te fortalecerá, Él te levantará. Y cuando Él venga, uno de los primeros que llamará es a ti, Andrés. Andrés, ven, levántate. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Levántate, Mónica. Y Él va a comenzar a llamar por nombre a cada uno de nosotros. Y Él va a honrar lo que han honrado su nombre. Él los llamará lo que la gente no han entendido. ¿Por qué razón es tu pasión y tu entrega? Él va a decir: ellos no te han valorado, pero yo sí te valoro. Yo he visto tu sacrificio, he visto tu entrega, he visto cómo te has conservado. Te he visto en el secreto. Por eso es que Él dice: el que me busque en el secreto, el que ore en secreto, en público lo recompensaré. Él conoce los secretos. Él sabe todo. Mi nueva vida en Cristo es para vivir metido en Él. Es sembrado en Él, abrazado en Él. Eso es, iglesia, lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. La mujer te representa, pero los otros hombres también te pueden representar. Yo te quiero invitar en esta tarde ya a que participemos de la cena del Señor, y que tú puedas sentir que estás sentado a la mesa con Él.
comiendo el cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la palabra. Cristo es el pan. Todo es un simbolismo de Cristo. Lo que tú has comido en esta tarde es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tú has comido en esta tarde es el pan de Dios. Es el pan espiritual que alimenta tu espíritu. Eso es lo que tú has recibido hoy. Has recibido de su espíritu. Y si tú comienzas a recibiendo el aliento de Dios, entonces tu vida será una vida completamente diferente. Así que yo te quiero invitar. Ponte sobre tus pies. Te van a entregar una copita, una galleta que representa el pan o el cuerpo de Cristo. Este jugo de uva representa el vino o la sangre de Cristo. Y vamos a hacer esta representación o este memorial recordando la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora que te entregan esta copita y este pan, yo te quiero invitar. Quiero invitarte a que tú tengas el espacio. Haz de cuenta que los fariseos que te acusaron no están. Y que tú te veas cara a cara con Cristo. Y que tú puedas aprovechar este momento para decirle a Cristo: ¿sabe qué? Quizá Cristo te ha recordado algo hoy. Quizá Cristo te ha ministrado, te ha recordado algunas cosas que tú no has declarado. Habla con Dios. En la Biblia habla de confesión, que confesemos todos nuestros pecados y que nos arrepintamos de ellos. Y entonces dice que vendrán tiempos de refrigerio sobre nuestra vida. Entonces habla con Dios, habla con Jesús. Jesús está esta tarde aquí. Habla con Él, cierra tus ojos ahí donde estás y aprovecha este momento para hablar con Él. Sé sincero con Él. Derrama tu corazón a Él. Dile todo lo que el Espíritu Santo ha estado poniendo. Pídele perdón, arrepiéntete de cualquier cosa. No salga de este lugar sin declararle esas cosas que afectan tu vida y tu relación con el Señor.